Muy buenos días, 18 de marzo, viernes, y hoy es viernes de Batitlán. Mi querido días. Nacho Marván, ¿cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Beatriz Pajés, ¿cómo estás? Buen gusto. Día. Juan José Rodríguez Prats. Mi querido Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Rafa Cardona. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Muy buen día. Querido maestros. Pues aquí estamos Buenos días. iniciando este viernes y empezamos con Debatitlán. Hay cosas en la agenda. Uy, pues hay muchas cosas. Venía yo pensando que hace todavía unos cuantos años, hoy era un día como de fiesta, 18 de marzo y todo el mundo, se sentía redentor de la patria. Y ahora había patria. Y hoy qué pena. Ahora no hay ni matria, ¿verdad? No hay ni matria. Ni matria. Pues, al parecer habrá un evento en el patio de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Sí, pues sí, pero habrá un discurso. No, sí, discursos. Y eso porque ya no hay contingencia, si no se hubieran ido ahí a un cuartito. Discursos. Porque los eventos públicos están prohibidos, ¿no? Las actividades al aire libre. Les vino bien a estos pacos. Discursos siempre ha habido. ¿Qué esperar del 18 de marzo? Pues nada, esperar el 19 y ya, nada más, ¿no? No creo que haya mucho. Era uno de los días nacionales, ¿no? Era uno de los días nacionales, que los más importantes, por supuesto. Sí, claro. era una fecha. Bueno, ya quedó para la añoranza, ¿no? El recuerdo. La nostalgia. Lo volveremos a celebrar algún día. Se suponía que era la muestra de que este país tuvo en algún momento una ruta propia para iniciar su de política petrolera, desarrollo y de política petrolera y de aplicación de los recursos petroleros para otras cosas importantes, para la construcción de la infraestructura nacional, para el respaldo del gasto educativo, en fin, de todas las como cosas. Como centro de economía. Que lo fue durante mucho tiempo. Pero fíjate Pero que después se fue deteriorando por muchas razones de mala administración y por muchas razones de todo tipo, hasta llegar a esta muerte de los huevos de oro, ¿no? Bueno, los huevos no se murieron, se murió la gallina que ponió los huevos. Sí. Y entonces no te preocupes. Pero mira, frente a no celebrar el 18 de marzo, el jefe Diego sí celebró en su rancho. ¿Y eso qué? No, es que ¿Tú fuiste? Sí, no. Diego yo lo aprecio, porque los dos somos conversos. Sí, yo renuncié al PRI. ¿Qué conversión? No, yo soy converso porque yo renuncié al PRI y me fui al PAN. Y Diego abandonó al PAN y se fue al PRI. Es decir, él está en lo cierto, está en lo correcto. Bueno. Se fue a después del círculo de la mafia del poder. Después del comercial aquí del joven. Semana de contingencias, de crisis ambiental. Yo creo que lo de la contingencia sí es... De un manejo errático de los gobiernos. En este asunto, tanto Nacho como yo tenemos un punto de vista, yo creo que parecido, porque pasamos por ahí cuando se estableció... En ese momento. Cuando se estableció con Manuel Camacho. Con Manuel Camacho y con Jorge Gamboa de Buen y con Ramón Ojeda Mestre. Del 89. Entonces... Y todo porque se murieron unos pajaritos. Me acuerdo que era el gran escándalo. Los pajaritos se murieron cuando Manuel Camacho era secretario. Fue a la comparecencia de la ley de ecología. Sí, a Roma. Estaba en Italia cuando los pájaros. Sí, pero todavía estaba en Sedue. En Sedue. Había Sedue. Entonces él estaba allá. Y entonces a partir de eso, a lo mejor en las curiosidades de la biblioteca de Nacho puede existir ese pequeño folleto. Se llamaba 100 acciones contra la contaminación. Era un cuadernito así como de este tamaño, como tamaño esquela, chiquito, blanco. Y ahí había 100 cosas que este país tenía que hacer de manera urgente para iniciar el combate en serio en contra de la degradación ambiental, tanto del agua como del suelo como del aire. Eran 100 acciones contra la contaminación, de las cuales no se aplicaron más que 2 o 3 y de manera, creo yo, bastante parcial. Una de ellas era la verificación vehicular, que se sigue aplicando con sus asegúnes, y otra cosa que era muy importante era establecer criterios regionales para toda la zona central de la ciudad, de la República Mexicana, empezando por la Ciudad de México, Toluca, en fin, lo que ya sabemos.
Todo esto en previsión. Sí, era una cosa comprensiva. Todo esto en previsión de lo que ya estamos viendo, que fue la conversión no del DF a la CDMX, Y claro. y Z, sino a aquello que Edmundo Flores describió como la ciudad del futuro, que se llamaría Mexcuepuetopa, ¿te acuerdas, no? Mexcuepuetopa. Que eran México, Cuernavaca, Puebla, Toluca, Pachuca, todo en una sola. Lo cual es simplemente el apocalipsis. No hay forma de resolver estos problemas. Todo lo demás son paliativos, son discursos, son escenarios para que dos precandidatos a sus respectivos partidos para la contienda del 18 se peleen, se den de jalones. Si tú dices que yo no estoy midiendo la contaminación, yo te cierro el basurero. Si tú me cierras el basurero, yo digo que tú eres un... Mal manejado el asunto No, de mira, ambos lados. Vino el aire y se compuso el problema, pero la pequeñez de estos quedó De forever. manifiesto. Cabrón. Mira, una cosa que ahorita que se iba ahí al pasado, era transitorio el hoy no circula. Absolutamente transitorio, iba a durar 3 meses. Como la Pero tenencia. pero ¿sabes por qué se que mantuvo? Es muy curioso. La asamblea, se hizo todo para que la asamblea legislativa del DF, de representantes en aquel entonces, Santiago Oñate a la cabeza de la primera asamblea, levantara al año o a los año y medio, no sé cuándo iba a ser, se levantara, digamos, el reglamento y ya cambiara y cambiara. Entonces, un sondeo en las encuestas. Y entonces, ya no. Son unos maricones. Por fin hacen algo de a de veras y bien hecho y con pantalones y ya lo quieren echar para atrás. Y entonces, pues, ¿saben qué? Que Entonces no se va quedó. para atrás. Así fue como se quedó. Es decir, un sondeo Así donde la fue, gente dice fue que se un- quede. El pobre, Yo te puedo el decir. pobre Oñate con un encontronazo con Manuel. Yo había manejado durante mucho tiempo conferencias de prensa y cosas de grupos informativos cuando trabajaba yo en la presidencia. Yo en aquel tiempo estaba en el gobierno de la ciudad y me tocaba a mí coordinar eso. Nunca, ni siquiera el 10 de junio con el halconazo, había habido una concurrencia de medios al antiguo departamento del Distrito Federal como la que hubo el día que se anunció que se quedaba el programa y que pasaba de lo transitorio a lo permanente. Había corresponsales de Japón, de Estados Unidos, de Alemania. Era una cosa impresionante, porque se podía ver de dos maneras. Una, que por fin la Ciudad de México estaba dando pasos firmes. A seguros, una medida definitivos, concreta, ¿verdad? ¿no? Para resolver un problema. Y la otra, que la situación ecológica de la Ciudad de México había llegado al punto de las restricciones. Lo cual quería decir que estábamos al borde de un abismo ecológico, de una crisis insuperable. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó lo primero y lo segundo que pudo haber corregido. Si esto se hubiera extendido a las industrias, Claro. se extendió ¿cómo? Por un rebote muy extraño que tiene que ver con lo que hablamos al principio de esta plática. El cierre de La refinería de 18 Azcapotzalco. De marzo. Que ese es anterior. Fíjate que, Y ahí no, se fue posterior. Fíjate que todo lo que está diciendo Rafa y Nacho, que Fue por lo efectivamente eso fue en Sedue. demuestra algo Ahí muy empieza a lamentable. trabajarse. Demuestra, lo que está diciendo Nacho y Rafa demuestran algo muy lamentable, Fer, y es que estamos, esta semana ha sido un espectáculo no solamente atmosférico, sino un espectáculo político vergonzoso. Porque detrás de todo esto, del tratamiento que le han dado las distintas instancias políticas, no te demuestra más que la contingencia ha sido un pretexto para que los distintos aspirantes a la candidatura presidencial para el 2018 utilicen la contaminación para como una forma, un objetivo para empezarse a dar entre ellos. Y mostrar su pequeñez. Por el otro lado, Nada bueno, más mostrar hay su algo, pequeñez, hay algo cabrón. muy extraño, es decir, algo no extraño, pero es decir, esto que estamos diciendo, que detrás de todo esto está el 2018. Te llama la atención que la relación entre el gobierno federal y el gobierno local había sido muy tersa, había sido muy amable,
hasta, yo te diría que no solamente hasta que se presentó este tema de la contaminación de la contingencia, sino a partir del conflicto en que empiezan con qué hacer con las 710 hectáreas del aeropuerto que va a dejar de funcionar. Bueno, entonces ahí estamos hablando de negocios, estamos hablando de una serie de intereses de carácter político de cara al 18 y efectivamente, además de lo que se está mencionando sobre que desde el 2018 ya se había elaborado un diagnóstico, todo un plan para enfrentar la contingencia o la contaminación en la Ciudad de México, bueno, agreguemos también que desde el 2011 la Comisión Ambiental Metropolitana, de la cual forman parte los gobiernos Hidalgo, Distrito Federal, Estado de México, y que conjuntamente tendrían que trabajar en todo esto, que elaboraron un enorme y profundísimo diagnóstico y una serie de estrategias de las cuales absolutamente ninguna, efectivamente, como tú dices, Rafael, ninguna de ellas a fondo ha sido puesta en práctica, ¿eh? Y además te voy a decir una cosa, es decir, hay que decirlo porque ahora están tratando de inventar el hilo negro cuando ya hay todo un diagnóstico y recomendaciones. Pero además de fondo, porque no solamente tiene que ver con el cambio de tecnologías de verificación, sino incluso de urbanización y de planificación urbana muy amplia y muy profunda. La pregunta es, ¿por qué no se ha llevado a cabo todo esto? Y por el contrario, tienes una Ciudad de México absolutamente colapsada. A nosotros nos queda claro que una instancia que debe haber entrado desde el primer momento a organizar cuando menos las estrategias para enfrentar esta crisis ambiental, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, no funciona. El sistema de alerta, simplemente. Así es, y que es presidido por Rafael Patriano, que es el secretario de Medio Ambiente del Gobierno Federal, y en esta concurren Francisco Olvera, que es el gobernador de Hidalgo, Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, Erubiel Ávila, del Estado de México, Mariano González Arur, de Tlaxcala, Graco Ramírez de Morelos y Miguel Ángel Mancera de la Ciudad de México, coordinados por Martín Gutiérrez Lacayo, que es el secretario ejecutivo. La CAME entró a monitorear y la zona más contaminada fue Coajimalpa. Coajimalpa, que está al lado de Huixquilucan y que comparten... Pues que debe ser la misma zona, ¿verdad? Y el señor Erubiel Ávila no entró hasta el momento en que el señor Mancera les reclamó su inacción. El tema de claro. Para documentar nuestras taras políticas, que ahora creo que si algo nos dejó la contingencia fue pues, la incontinencia de los funcionarios. Desde el 2014, para no estar hablando de lo que no sabemos, porque es una cosa compleja y técnica, hay un documento del Centro Mario Molina que es clarísimo. Permítanme dar los elementos básicos y seguimos la discusión. Es del 2014. ¿Cuáles son los resultados sustanciales? Es decir, hace una evaluación, se llama, lo puede bajar cualquiera de la red, y es evaluación del programa Hoy No Circula, encargado por el gobierno del DF y emitido, digamos, terminado en el 2014. ¿Cuáles son resultados sustanciales y limitantes y la necesidad de adecuaciones del programa Hoy No Circula? Ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas, digamos, del programa y posibles modificaciones. Es así. Son 5 paginitas en un lenguaje que todos entendemos y con recomendaciones muy claras. Entonces, dice, ozono se incrementó del 2011 a la fecha, como está diciendo Beatriz. Ahí empieza, digamos, a decir, algo había funcionado, está dejando de funcionar. Del 2011 en adelante empieza a incrementarse. Vehículos particulares, la principal fuente de ozono y es la segunda de partículas. La de partículas es el transporte de carga. El ozono, las peores zonas son el suroeste, más o menos el 60% de la zona conurbada, y son áreas como Magdalena Contreras, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Eso arroja el estudio. Las partículas es el noroeste, y es Ecatepec, Coacalco y Tecámac, y esas se las debemos fundamentalmente al transporte de carga. Ventajas del Hoy No Circula. Dice, reduce entre 25 y 70%, depende del contaminante, las emisiones.
Depende el contaminante. Promueve la renovación del parque vehicular de la flota y es exitoso en momentos de contingencia. Dice, esas son las ventajas que sí ha tenido efectivamente después de una investigación seria, ¿no? Desventajas. Adquisición de nuevos vehículos. Se ha incrementado, digamos, provoca el incremento, pero tampoco es exagerado. Calculan que alrededor del 3%. No es mucho. No se aplica en toda la zona metropolitana del Valle de México. Es la principal desventaja del hoy no circula. Y falta de medidas complementarias. Y principales recomendaciones. ¿Vas bien? Principales recomendaciones. Primero, transporte público de mayor calidad para reducir el efecto provocado por el parque vehicular. O sea, no metro a lo idiota o claro, sino haciendo un estudio, digamos, en dónde vas a tener más impacto para reducir el parque vehicular. Claro. Entonces, piensa el transporte de esa manera. Restringir circulación de autos de más contaminantes, digamos, y complementarias medidas. Programa de verificación riguroso. Todos hemos discutido que si hay corrupción, que si no hay corrupción. Revisión específica de convertidores catalíticos. Mayores exigencias al diésel. Parece que ahí no está tan clara la cosa. Compactación de la ciudad versus expansión sin límite. Claro. O sea, todo el mundo se quejó y se burló y luego llegó Marcelo y lo quitó el bando 2, pero por ahí va la cosa. No porque la ciudad se expanda así a lo idiota por todos lados, hay que darle racionalidad. Sistematización de horarios y destino del transporte público. Incorporar todo tipo de transporte de carga al hoy no circula. Esto puede ser muy complicado para la gente que vive de ese transporte de carga, pero tienes que buscar una manera en donde, a pesar de que hay gente que va a ser muy afectada porque ese día no trabaja, ver cómo compensarla, pero si no incorporas a todo tipo de transporte de carga, no vas a tener... Vamos a estar cojeando en este programa. Simplemente creo que es muy objetivo, muy sencillo. Todo el mundo habla además, sin saber. Es muy básico. Es muy básico entenderlo. Porque además es muy entendible y nos da los elementos que el sentido común nos hubieran señalado. Pero mira, es por aquí. Lo más grave y delicado es que ha habido este programa que además llamado ProAire desde el 2011, que además de mencionar esto y de mencionar otras cosas, por ejemplo, déjame regresar simple y sencillamente al sistema de alerta, a la falta de un sistema de alerta. No existe. No existe. Tan es así que los ciudadanos estábamos el jueves y hasta tarde esperando a que nos ocurría. Claro, a que nos dijeran al día siguiente qué iba a ocurrir con el tema de la contingencia y nadie te podía informar de nada. Ahora, hay otra cosa, aparte de esto que está mencionando Nacho, hay una cosa. Se ha hablado incluso en este programa que estábamos mencionando, ha hablado de la necesidad incluso de construir cercano a las zonas fabriles unidades habitacionales para que los trabajadores no tengan que invertir 2-3 horas de transportación. Es decir, una reorganización total de la Ciudad de México, que bueno, la pregunta es ¿por qué demonios nadie ha llevado a cabo todos estos planes? José, porque ahora ya no se puede. No, yo creo que por eso me interesaba mucho dar en los 50 documento. Discúlpame, Juan José, haber sido tan extenso, pero es algo que está en un lenguaje para todos y con fundamento. Breve. Aquí estás hablando de restricciones, pero el problema cuando se aplica una restricción es que automáticamente se construye la excepción. Mira, Fer. Entonces así no se puede. No tendría por qué. Fer, Rafael. Así se ha hecho. Vamos al corte. No se puede. Bueno. Vamos a un corte. Regresamos a discutir este asunto. Esperemos que no viene. Ha estado muy bien su participación esta mañana. Vamos a un corte y regresamos. Mejor que nunca. Regresamos a Debatitlán. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Y lo que me llama la atención es que en cualquiera de los elementos que conforman la vida urbana, esta megalópolis llegó al colapso. Venimos de una temporada de restricción grave de agua.
Sí. Tuvimos los cortes, que porque el Cutzamala, que porque los tubos, que porque había que cambiar el acueducto, pero tenemos una crisis permanente de agua, que se resuelve de una manera absolutamente antiecológica, que es sacando agua de un lugar para traerla. En lugar de atender los mantos acuíferos aquí. Porque aquí ya fue el desastre hídrico de la ciudad. Tenemos el grave problema de la deforestación de toda la serranía periférica del Valle de México. Tenemos el colapso cotidiano del transporte y la falta de movilidad urbana todos los días. La insuficiencia del transporte público, por no hablar de su pésima calidad, porque todavía andan circulando las peceras espantosas y los microbuses horribles. Y hoy tenemos... Que se instrumentaron desde la caída de aquel sistema de autobuses, los delfines y las ballenas. Todo aquello de la quiebra absoluta de la Ruta 100, la privatización fallida después de la Organización Pública del Transporte. Fallida. Bueno, y después, ahora tenemos la evidencia de que llevamos 14 o 15 años perdidos en la lucha contra la purificación del aire o la... Y agrégale lo que dijo Mario Molina precisamente respecto a que el nuevo reglamento no está vinculado a la calidad del aire en la Ciudad de México. Hay quien dice que todo lo que han dicho los señores... Entonces, ¿qué nos queda? Todo lo que han dicho los señores se sintetiza en una cosa muy sencilla. No respetamos la ley. Esa es nuestra mayor precariedad. Y lo provisional se convierte en definitivo. Mira, desde el PNR, que se creó, el abuelo del PRI, que se creó como provisional, era para dar paso a la democracia, así fue concebido por Plutarco Elías Calles, y se convirtió en permanente. O sea, convertimos en permanente lo que es provisional. Y creamos leyes e instituciones. Si nos ponemos a ver cuándo se empezó a contaminar esta ciudad con mayor intensidad, cuando se creó la institución de la Secretaría de Estado del Medio Ambiente. Sí, ahí empezó. O sea, no fue antes la Secretaría, sino fue primero la contaminación y luego... Bueno, pero... Secretaría de Mejoramiento del Ambiente. Mira, la permanente ingenuidad de que con leyes resolvemos el problema. Yo firmo eso 3 de 3, pero que eso va a cancelar la corrupción. Esos documentos pueden ser falsificados. Eso se pone a nombre de otro, esos 3 de 3. La falta de respeto a la ley. Dejemos ya de soñar. Mira, yo trabajé en la Comisión Federal de Electricidad cuando Laguna Verde. No se ha dado un debate en serio. La forma más limpia de generar electricidad es la nucleoeléctrica. Eso está comprobado en todo el mundo. Menos en Fukushima. No, ahí tronó. No, pero por el tsunami, que fue algo verdaderamente excepcional. Yo no sé cómo va a ser Angela Merkel, que ofreció que en el 25... Lo excepcional fue prever que no pongas una planta atómica a la orilla del mar, porque llega un tsunami y se la lleva. Necesita agua, la nucleoeléctrica. ¿Sí? Mira, llévala. Yo trabajé también en el Distrito Federal y eran los ejes viales. El profesor Han, como jefe del departamento, dijo, voy a hacer lo que está dentro del circuito interior. ¿Por qué no se le dio continuidad? Porque los ejes viales se planearon para el transporte colectivo. Era flujo y contraflujo. Que al final de cuentas, los ejes viales hoy lo que han hecho es aprovechar aquella obra y convertirlos en transporte colectivo. ¿Por qué no se continuó? O sea, falta de continuidad. No se respeta la ley. Entonces, hoy se está continuando el circuito interior. Hoy se está continuando el circuito interior con el los ejes viales. Los ejes viales nacen, sí, fueron muy importantes y es una cosa impresionante, pero no tocan el circuito interior, que es de 73, por los conflictos de un gobierno, del gobierno de López Portillo con el gobierno anterior. Entonces, esta es de Echeverría, no. Entonces, esto se queda así como está. Bueno, mira, para que veas la política. Tu amiguito que no continuó los ejes, el metro.
Andrés Manuel no continuó el metro. El metro es muy discutible. No, se hizo el segundo piso que no está dando los resultados que se esperaba. El metro... Transporte colectivo de calidad, esa es la solución que se ha dado en todas las ciudades. Pero tiene que ser, bueno, el primer Metrobús salió, digamos, con Andrés. El metro, todo el mundo aprovechó los ejes viales. Todo el mundo decimos, el metro es lo más fácil de hacer. No es cierto. El metro es caro y no necesariamente tiene los rendimientos esperados. O sea, hay unas líneas saturadas, pero otras vacías, ¿eh? Entonces, no es la mejor ni la única. Es la que a todo el mundo se nos ocurre. Mira. Ahora, para que veas que la política no tiene nada que ver con la razón. ¿Con la qué? Con la razón. O sea, de veras o tiene otra racionalidad. ¿Sabes cuál era el proyecto de Carranza al constituyente de artículo 44? No, es que vas a ver, estaríamos discutiendo en otros términos. Dice, el Distrito Federal se comprenderá, proponía Carranza, del territorio que actualmente tiene, más los distritos de Chalco, Amecameca, Texcoco, Otumba, Zumpango, Cuautitlán y la parte de Tlanepantla que corresponde al Valle de México. Esa es la zona. Esa era la propuesta. Metropolitana. Van los diputados constituyentes del Estado de México, dicen, no, esto es muy delicado y se decide no tocar el territorio, pero si tú tuvieras este Estado del Valle de México o este Distrito Federal con ese territorio, pues no estarías viendo los ridiculeces entre Mancera y ahora se va a grabar creando la ciudad. Lo racional era la propuesta de Carranza. La política era para hacerlo racional. Mancera comete un grave error. Miguel Ángel Mancera comete un grave error. Uno. O los que siguen. Pero mira, Juan José. Tu amigo Manuel Camacho, que no se atrevió a terminar Ruta 100, porque tú dijiste eso. Pero Ruta 100 fue la que más contaminó. Pero lo que tú Ruta estás 100, diciendo, claro que sí. Juan José, lo que tú estás diciendo es correcto. Es decir, espérame, lo que tú estás diciendo es correcto. Lo que está diciendo Juan José es correcto porque al final de cuentas la contaminación que estamos viviendo en este momento en la Ciudad de México es consecuencia y es reflejo de la corrupción que ha habido en uno u otro gobierno. Trátese de un gobierno del PRD, trátese de López Obrador, trátese de Camacho o trátese de los anteriores gobiernos. Como peor le ha ido a la ciudad con el PRD. Ahora, lo que puede pagar políticamente un jefe de gobierno de la Ciudad de México por esto, es decir, no se lo han imaginado, porque hay algo de lo que nadie está hablando y es de los costos en materia de salud que esto puede tener y que ya la Organización Mundial de la Salud lo está señalando porque México, Fernando, es el segundo país más contaminado de América Latina. Y ya la OMC ya le dijo a México, señores, aquí en esta ciudad hay 15,000 decesos por año a causa de la contaminación. Yo me quiero imaginar un escenario como el que estamos viviendo, donde comiencen a verse una serie de casos que pongan en serios aprietos a todas las autoridades, por razones de mortandad. O sea, estamos dejando falta de continuidad en los programas, violación a la ley, lo que decía, lo provisional lo que se torna... al inicio de este bloque. Sí. Ya estamos en los extremos y en los límites que esta ciudad puede soportar. Mira. No hay agua, el aire está total y absolutamente... Es una ciudad ya colapsada. Pero, y la falta de coordinación entre ambos gobiernos. Hemos hecho en una política metropolitana de hemos hecho del colapso la nueva normalidad urbana. Así es. Yo creo que el mejor ejemplo de eso estamos acostumbrados. es el tráfico. Claro. O sea, de repente hay crisis de agua, hubo crisis de aire. Diario hay crisis de tráfico. Sí. Todos los días. Y todavía decimos, es que se va a colapsar. Se colapsa todos los días. Ya no hay horas pico. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ese colapso? Y la conviertes ¿en qué? En la ciudad, en el estado. ¿Qué es? Aquí debió haber subsistido eso que señala El Nacho. colapso no solo es dentro del territorio del Distrito Federal. Empieza a haber tránsito en la autopista Cuernavaca al Distrito Federal. Hay tránsito detenido en la México-Puebla, en la Querétaro. El concepto de Distrito Federal ya lo quitaron de la Constitución, pero olvídate, el problema es la zona metropolitana del Valle de México, la megalópolis. Y eso es una sola ciudad, tenga divisiones jurisdiccionales o no tenga. El asunto es que si entra un reglamento
en el Distrito Federal, el Estado de México, como ya lo tenían hace bastantes años, se deslinda de ese reglamento y dice, yo pongo el mío. O la demagogia de quitar la tenencia. La demagogia de quitar la tenencia y también y el presidente de la República que ahora va a tener un magnífico argumento, ¿no? Pues si la ciudad Mira, es la ciudad. aquí hay algo muy claro. Tú no puedes resolver un problema tan grave y delicado como el de la contaminación a partir de decisiones populistas, electorales o de carácter político. Y es lo que hemos estado viendo en todos estos días desde la iniciativa que presentó el PAN Distrito Federal para regresar una cantidad muy importante de vehículos a la calle, como también los pronunciamientos que están dando ahorita los distintos responsables de los diferentes gobiernos que tienen que ver también con el tema de la contaminación. Entonces, bueno, ni desde lo electoral, ni desde lo político, ni desde lo demagógico, señores, ya basta, ¿no? Ahí protesto. La politiquería. Bueno, porque ya además, vamos a tener que decir la buena política, ¿no? Además, la política es preocuparse por la polis. Además, políticamente no ha habido, por eso te digo politiquería. Por sus intereses y por quedar bien esa es la definición más precisa de politiquería. Cuando se le da preeminencia al interés individual frente al interés de la sociedad. Además, esto es por quedar bien con quién. Esta es. Además, por quedar bien con quién. Con ellos mismos. No, espérate. Es decir, quedar bien. Los que tenemos y circulamos en coche somos una minoría, ¿eh? Sí. Entonces yo ponía, por ejemplo. ¿Y por qué ponía el ejemplo de lo que pasó cuando se iba a levantar el hoy no circula, que en realidad la gente dijo, lo que rechazaba, la mayoría de la gente que anda en transporte público, que no va en coche, etcétera, etcétera, por supuesto que apoyaba el hoy no circula. Claro. Entonces te haces guaje con el hoy no circula. ¿Para qué? Para quedar bien con los que tenemos coche y que hacemos ruido. Y el segundo piso. Es una manera muy idiota de ver la política. ¿Y el segundo piso? Pero mira, es una manera el segundo piso, ¿a quién beneficia, Nacho? De ver la política. ¿El segundo piso a quién beneficia? La normalización, la cotidianidad en la cual vivimos dentro del caos, y por caos te lo estoy utilizando casi como si fuera el sinónimo del colapso constante. ¿Qué está produciendo esto? Mira, es muy difícil ir al centro de la ciudad y regresar a Tlalpan o regresar al norte o ir... Estamos aislándonos todos completamente de todo. Es muy difícil. Entre tráfico y seguridad te vas a tu casa. No, o ya no vas a tu casa, te quedas es todo el día ahí donde puedes y regresas en la noche. Entonces estamos haciendo domicilios dormitorio. Y la única solución que yo le veo a esto, la única solución es tecnológica. Ya no puede ser urbanística. La solución... Bueno, Eberto Castillo hablaba de unos ventiladores. No. Eberto Castillo hablaba de unos ventiladores o de trabajar en casa. Claro. Trabajar en casa. Trabajar en casa, que es... O sea, vamos a tener... La única solución... Yo creo cada vez más gente... Dejaremos de ser urbanícolas para convertirnos en internautas. Permanentemente. Todo se puede hacer por internet. Todo. Pagar impuestos, trabajar, hasta que pusiste comprar una buena cosas, todo. Ir al médico por internet. Todo. Vamos a darle los 14 años que hubo entre la contingencia anterior y esta. Vamos a pensar que ya pasaron 14 años más. A un promedio, esto es pavoroso. ¿Qué vas a hacer dentro de 14 años con 200,000 automóviles más al año en la Ciudad de México? ¿Dónde los vas a meter? ¿Por dónde van a circular? Si vas a seguir estimulando. ¿Cuántos autos fabricó la industria automotriz el año pasado en este país? 1.100.000 automóviles es el último dato que yo tengo. Ese 1.100.000, ¿a dónde fueron a dar esos coches? Por lo menos en la quinta parte a la zona metropolitana. 20% cuando menos. Pero mira, Fer... Entonces, le vas metiendo de 150,000 a 200,000 automóviles más y no sacas. Mira, ¿cómo resolvieron este problema del tránsito en Tokio? ¿Cómo lo resolvieron? Haciendo lo que Juan José dice,
cumpliendo la ley. Sí, pero ¿cuál ley? Una ley que dice, en este país que tiene una industria automotriz, cosa que México no tiene, tenemos que estimular la producción. Nadie puede tener un automóvil de más de 5 años de fabricación. Se acabó. Tienes que buscar. Se acabó. Sacas Pero mira, coches de la circulación y metes coches nuevos. Mira, Rafa. Lo mismo que sucede en Alemania. Rafa está diciendo En Alemania también, algo que funciona. también el Audi. Porque ignorar la verdad puede ser Hace fraude en el software. La ignorancia, pero conocer la verdad y no actuar en consecuencia, eso es cinismo, es hipocresía, es politiquería. O sea, estamos conociendo la verdad y no se hace nada. Eso es peor que la ignorancia. O sea, si ignoráramos el problema, bueno, no lo conocemos bien, pero lo está diciendo Rafael descarnadamente. O sea, los problemas que están ya presentes y que dentro de 14 años van a estar, si no estamos previendo, o sea, la política es previsión, la política es adelantarse, es otear el horizonte, decíamos en los concursos de oratoria, ¿verdad? Oye, Fer, tenemos unas muy malas autoridades, Y cuando llueve, pero es también otear el tenemos horizonte. una muy mala ciudadanía, ¿eh? Eso también No hay que se hace decirlo. cargo. También hay que decirlo, Claro. porque a nadie le gusta que te restrinjan placas, es decir, en estos días todo el mundo estaba enojadísimo, había automóviles circulando con placas restringidas, es decir, aquí Y no tampoco... se aplicaron, Claro, no aquí se tampoco, aplicaron. no. Bueno, entonces aquí, a propósito de que se menciona Japón o que se menciona Londres o que se menciona... Cumplir la pero ley. ahí también hay otro tipo de ciudadano que nosotros no hemos logrado Pero construir, ahí ¿eh? tiene mucho Y que luego, ver con lo que fíjate, decía Rafael. Cultura política. No. Tú pones una regla y empiezas con las excepciones. Ahora fíjate. Entonces ya es que pues yo no Hay una cosa que yo entro. no entendí. Fíjate, se supone que la cantidad de personas que se transportan en automóvil particular es más o menos del 15% de la población. Más o menos. No tengo el dato. Ok, bueno. Los usuarios del transporte público, por ejemplo, del metro, el metro hace en un día 5.500.000 viajes, más o menos. Persona, sí. Muy bien. Eso quiere decir que hay una masa de usuarios del metro permanente. A esos que usan todos los días el metro, no les importa si hoy no circula el automóvil que ellos no usan. Pero a esos que siempre usan el metro, les abriste las puertas y se los diste gratis durante 2 días. ¿Cuánto dinero perdió el metro? No, que hombre, está la pérdida quebrado económica por es 2 días. 20 millones de pesos diarios. El metro de la Ayer dieron el ciudad. dato. Ok, entonces, Ayer dieron el dato. perdimos 40 Con todo y millones. RTP, o sea, Metro y... Pero... Perdimos RTP, 40 Me millones faltó perdimos cinismo, 40 millones de hipocresía pesos. A ver, y responsabilidad. pierdes 40 millones de pesos Irresponsabilidad. en 2 días para hacer gratuito un servicio que no tiene por qué ser gratuito. Yo no entiendo No para tiene qué por qué ser le- gratuito. ¿Por qué convertiste en gratuito el metro si una minoría, la quinta parte de la minoría, dejó de usar su coche? Pues y volvemos- no lo dejó de usar porque la restricción al uso del automóvil no era punible en caso de incumplimiento. Porque yo escuché a los jefes policíacos por la radio diciendo, les vamos a hacer una amable exhortación a quienes saquen su coche para que lo guarden. Pues en lo que lo van a guardar, ya lo siguieron usando. Ya lo siguieron Entonces, usando. no podemos seguir viviendo en esos choques contra la lógica. No podemos hacer del absurdo el hermano gemelo del colapso. Porque van a tener un niño que se va a llamar el niño caos. O sea, no tiene nada que ver No tiene nada que poner ver el una cosa metro con la otra. gratis. ¿Por Y qué? no puedes poner una medida, digamos, que tiene que ser restrictiva y condonar las sanciones. Bueno, Es entonces, decir, me da miedo. ¿Qué estás haciendo? Me da miedo hacer lo que estoy haciendo. Ese es todo el La mensaje. incompetencia que demostraron al hacer esto es que no estaban o no están preparados para ninguna crisis, ¿eh? No, por supuesto que no. No. te Estaban digo, mira, festejando mira, el algún día caricaturista, más limpio insisto, de algún toda la caricaturista historia si algo reciente. te deja, 3 días antes. Tres si días algo, antes. si algo te deja, decía y algún amanecieron lunes caricaturista, así. si algo decía te algún deja caricaturista esta que contingencia, es Mancera la pequeñez de todos.
los que Por supuesto. tuvieron que ver con el problema. Mancera es habilísimo para lo superficial y poco eficaz en lo serio. Los dos gobernadores de las entidades involucradas, el señor Ávila y el señor Mancera, salieron a dar la cara, ellos, teniendo secretarios de Medio Ambiente y de Movilidad, que mejor se escondieron y no la dieron. Y no explicaron técnicamente lo que ya mandaron a hacer. Porque seguramente todos ellos conocen este documento que nos digo, ellos lo mandaron a hacer. ¿Por qué no lo han aplicado? Buscas al señor Contreras Nieto en el Estado de México y no está ocupado. Buscas a la señora Müller García y te regaña. Los secretarios de Movilidad, Isidro Pastor del Estado de México, no sabemos por dónde anda. El señor Serrano está buscando a ver cómo se venga de Mancera después de que lo quitó de la Secretaría de Gobierno. Poner a Isidro Pastor encargado de combatir la contaminación en el Estado de México. ¿Sabes cuál es la especialidad de la Tania? Las azoteas verdes. ¿Las azoteas verdes? Ah, sí, las paredes verdes. Y eso te hace secretario de Medio Ambiente, digamos, en donde el principal problema es el tráfico. O el señor federal, Pasquiao, ¿cómo se llama? Paquiano. Es esposo de la publicista de Peña Nieto, no tiene mayor mérito, es un ingeniero industrial que no tiene nada que ver con estamos escarbando y encontramos las causas que provocan este caos. Empiezas por no poner a la gente que debe hacerse cargo de eso. Grave, o sea, que sabiendo y conociendo la realidad no actuemos. Mira. O sea, esto es tremendamente grave y no nada más es la contaminación. Ahora, esas causas también son el producto de la acumulación de causas similares a estas desde hace tanto tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Hay una cosa muy esencial. Al político mexicano hay muchas cosas que no le interesan y una de ellas es el tema ecológico. México va y firma todos los tratados internacionales, lo acaba de hacer en París, de cambio climático, ¿no? Pero al final del día, lo utilizan como un mero adorno. Es decir, el político mexicano todavía no ha sabido ni tiene conciencia de la evolución necesaria para estar atendiendo los temas de vanguardia internacionales que, por supuesto, afectan e interesan a las sociedades. Que hay recursos que llegan al país. Porque una cosa es firmarle y otra cosa es que realmente lo apliques. O promulgar la ley. Claro, y una cosa es hacer leyes, promulgarlas y otra cosa es observarlas. Política pública transversal que día con día estés aplicando. Desde la colonia decían, observo pero no cumplo. Ahí está tocando un tema interesante, Beatriz. Es decir, sí hubo una generación hace 20 años, digamos, que se preocupó en serio por la ecología, cuando menos un grupo. ¿Por qué? Por la crisis. Así es. Si no, por no hay crisis. Eso, pero al mismo tiempo, se formó un partido verde. ¿Dónde está? ¿En qué se convirtió? O sea, en un país que es capaz de tener un partido verde, que son una punta de apones. Pero además pues era una bandera bonita. ¿Cómo puede haber era una bandera bonita? ¿Cómo puede cuidar haber política, el pajarito, ¿cómo puede haber política ecológica en serio? Mira, lo que yo veo es esto. A este país le llega la preocupación ecológica, como la mayoría de las cosas, por imitación. Fue necesario. Por presión, ¿no? Por imitación, como decía Echeverría, por imitación extralógica y también porque se puso de moda en el mundo el asunto de la ecología. ¿Desde cuándo? Pero la ciudad sí vivió una crisis. Bueno. Lo grave es que la haya vuelto a vivir. No, lo que pasa es que la crisis que se vivió en aquel tiempo es mínima junto a la actual. Sí. Por una razón. A ver. Pues era... ¿Irresponsabilidad? No nos hemos puesto a pensar en un asunto gravísimo que tiene que ver con la ecología y que es la larguísima sequía que ha tenido este país en los últimos 10 años. Hace unos años... Espera, eso tiene que ver con la ecología. Sí, más allá de la ciudad, eso es un problema, digamos, de agua. En el norte. Hace un año más o menos, yo fui a Chihuahua. Que le va a importar la sequía. Bueno, no. Mira, yo fui a Chihuahua y fíjate la cosa grave que fui a dar ahí unas pláticas, no sé qué, y una maestra de una escuela
de Camargo, me parece que era. Camargo, Chihuahua. Me enseñó el resultado de un concurso de dibujo que hicieron con los niños chihuahuenses. Había niños que ya habían cumplido 5 años y no pudieron dibujar la lluvia. No habían visto porque llover. nunca habían visto llover. Eso puede sonar poéticamente catastrófico, Puede ser García quítale Márquez, la poesía, ¿verdad? y el hecho de que hay miles de mexicanos que no han visto la lluvia y miles de mexicanos que no han visto un cielo azul. Bueno, eso puede sonar romántico, eso puede sonar como que yo quiero volver a escribir El Principito. No, para nada, ¿no? Hay lugares, Zacatecas, que se pasan años sin agua. Sin agua. Presas que pierden todo su volumen. Ríos que ¿Y se sabes mueren. por qué? ¿Sabes las presas por qué se asolvan? Entre Porque eso es lo que reduce el la embalse. capacidad del embalse. Eso, por ejemplo, en Chiapas, derivado del chichonal, se están asolvando por la cantidad de arena. Pero si algo se asolva, se puede desasolvar, teóricamente. Claro. Bueno, ¿y Por por eso qué hay no lo haces? programas de mantenimiento, O sea, ¿no? A ver, ¿hace cuánto que no vas? ¿Hace cuánto que no vas? Si no te quiero alburear, ¿eh? ¿Hace cuánto que no vas al sumidero? No, fui a Chicoacén. ¿Cómo? A Chicoacén. Ah, bueno, no digo, Bueno. como que no te estaba yo oyendo bien. Bueno, si Es un tú ves, basurero, creo. si Bueno, tú ves la es un cantidad de basurero. basura que hay, están flotando Sí. las botellas de agua vacías y no Llantas. sé qué, llantas y... ok. Ahí debería haber un servicio de limpieza de todos los días con lanchas levantando. Y está gobernado por un ecologista. Por un señor de un partido llamado Verde. Verde. Bueno, Profesional en el robo de votos. entonces, lo único que estamos viendo es que una vez más ponemos el triunfo de las apariencias sobre la derrota de las realidades. Ahí está. La realidad nos derrota todos los días, pero la apariencia nos redime. ¿En dónde? En los noticiarios de la radio, en la tele, en los periódicos. Ahí estamos triunfando. Pero realmente la degradación ambiental de este país es gravísima. Es gravísima en todos sentidos. ¿Cómo es posible que tú hagas un pleito político y un señor diga, pues entonces cierro el basurero? Ese es el tamaño que ¿A quién le estás echando? A ver, ¿el problema de la basura es un problema del gobierno de la ciudad? Yo creo que no. es un problema, Es un de problema la Es un ciudadanía. problema de los ciudadanos. Y de la ciudad completa, no nomás del DF. Por eso, porque Es ya un el concepto problema de ciudad lo deberíamos de metropolitano. quitar. Entonces, a ver, ¿qué hemos hecho en realidad en los últimos 10 años, en serio, para resolver el problema de la disposición de los que llaman ellos desechos sólidos? Una ley que te dice, sepáralo de esto del orgánico de lo... Ay, tú, María Canto. Ok, ya. Sepáralos de esos y ya. No, hay que darle una utilidad industrial a la basura, porque la tiene donde sabes hacer. Generación de negociazo energía. ese. Ok, Bueno, pues y en hazlo. en esta crisis de los basureros, bueno, ya te los vuelvo a abrir. No, el problema es cuánto dinero le vamos a meter a esos tiraderos para hacerlos, digamos, Productivos. productivos, Que sirvan sanos para algo. ambientalmente y Claro. demás, y no otro bordo de Xochaca y se acabó y hasta que se sature y se contamine todo, entonces luego nos vamos más lejos y punto. Inviértele y esos tiraderos hazlos de a de veras. Entonces, lo que estamos viendo es que yo, y esta es la herejía número 4, pero en fin, que me digan lo que quieran, sobre todo Nacho, yo creo que en vez de andar Sobre todo. revisando estos electoreros programas sociales, Ajá. lo que deberíamos hacer son programas nacionales de rescate. Rescatar el suelo, evitar la erosión, la deforestación, hacer cosas que tengan un horizonte de futuro y que sean cosas perdurables. No hay nada más perdurable que la conservación de un bosque, porque eso detiene el suelo y eso Claro. Alimenta el recarga el alimenta, acuífero y todo claro, lo demás y tal y el cual. nivel freático. Pero no podemos seguir con esta cultura de hienas depredando el país todos los días.
Este no es un problema únicamente de la ciudad o del país, o de la zona metropolitana. Pues tal no lo es que... Todo el país está degradado, ya sea en los manglares de la costa del Caribe, o ya sea en Tabasco, o ya sea en Chiapas, no es en atribuir Oaxaca. nada más a la Ciudad de México, simplemente Guadalajara es campeona en producción de ozono. Monterrey es otra de las ciudades de América Latina más contaminadas con esta cosa que se llama PM10, que es hollín y todos los desechos de fábrica. Entonces, bueno, pues... Y los oxos, y los noxos, y los noxes, y todas estas cosas se llaman noxes, que son los óxidos de nitrógeno combinados con ozono. O sea, estamos al borde de una mutación, o nos transformamos en una especie así como de marcianos, no ¿sí? O nos morimos no veas nada más lo negativo. La crisis que tenemos ahorita es que necesitamos ir a un corte, regresamos, tenemos algunos otros temas en la agenda. ¿Nos podemos seguir hasta las 12? Yo creo que no. Ah, bueno, es una pregunta. Dicen que sí, pero vamos a corte, pero con corte. Sí. No te equivocas. Bueno, pues estamos de regreso en Debatitlán. Fue una semana importante para los Estados Unidos, el supermartes, en donde ya se prefiguran las candidaturas de Hillary Clinton por los demócratas y el señor Trump por los republicanos. Mira, a mí, yo no sé si se pudiera decir algo nuevo en relación con el temperamento prácticamente cavernícola del señor Trump, pero a mí lo que me produce mucho temor es que este hombre, se supone que la política es un lenguaje de esperanza, de oferta, de transformación, de mejoramiento. Y el lenguaje de Trump es el lenguaje de la amenaza constante. Y hay dos amenazas, una que nos toca directamente a los mexicanos y otra que le toca directamente al mundo entero. La primera amenaza, la de los mexicanos, aparte de la construcción y el pago del muro, es decir, bueno, cuando yo rejuvenezca al ejército de los Estados Unidos, a ver si México quiere jugar a la guerra con nosotros. Nunca hemos querido jugar a la guerra con los Estados Unidos y cuando tuvimos una la perdimos. No creo que queramos tener otra, ni siquiera en las condiciones de aquella que no se pueden volver a repetir. Pero la amenaza de que si a mí no me dan la candidatura, me la voy a tomar con motines callejeros y con manifestaciones y voy a tomar la avenida Pensilvania y el Zócalo de Minnesota, eso es absolutamente pavoroso. Porque es la ruptura de un sistema jurídico de equilibrio que en los Estados Unidos ha funcionado desde la guerra de secesión. Mira, Fer. Entonces, eso es gravísimo para todo el mundo. Las amenazas al hombre nunca terminan. Yo recuerdo principios del siglo XIX, 1800, coincidían Beethoven, Goethe y Kant. Y ese pueblo generó a Hitler. Entonces, no es... y me regaló un libro, mejor dicho, me lo recomendó un libro de Vasily Grossman que describe en forma trágica lo que fue la batalla de Stalingrado. Sí. Bueno, y se ve la literatura rusa. Queremos algo más bello que la literatura rusa. Con un Dostoyevsky, con un Tolstoy, Solzhenitsyn, esta mujer que acaba de sacar el premio Nobel por sus cartas en Chernobyl. O sea, desgraciadamente, o para bien o para mal, no lo sé, pero de cualquier pueblo puede surgir un caso como este. Y además hay condiciones. Un déspota como porque efectivamente estamos, yo creo, Fernando, ante un peligro doble, ¿eh? Es decir, gane o pierda Trump, de cualquier manera, Trump ya logró algo y se ha convertido en un acicate de la conciencia norteamericana, adormecida y, por supuesto, ante un pueblo muy ofendido por toda la recesión y por toda la crisis económica que ha sufrido en estos tiempos. ¿Sabes también que de lo que tú mencionabas de Hitler? No, porque, Hitler creció fue por oponerse a Obama.
Hitler, Hitler prosperó y pudo ser precisamente porque representó a todo un pueblo que se sentía humillado después de las consecuencias del Tratado de Versalles, de la Primera Guerra Mundial y de las condiciones tan desventajosas. Y la raza aria y toda esa. La Primera Guerra. Por eso, son fibras. Trump, aún y cuando pierda electoralmente, pero lamentablemente va a ganar. Ya sembró su discurso. Se va a lograr, es decir, todas estas amenazas que ha hecho Trump últimamente, aún y cuando gane Hillary, lo que va a hacer Trump, es decir, es que todos esos ciudadanos que están plenamente identificados con él, bueno, Hillary les va a tener que dar alguna cabida política o alguna conducción política a todo este descontento, porque efectivamente vamos a tener las calles de Estados Unidos y por supuesto la frontera con México, la verdad no sé, con una presión de una sociedad ya totalmente abierta en contra de México. Hillary tiene un problema anterior. Obama gana y le da a Estados Unidos una gran lección al mundo. O sea, cómo han logrado superar las cuestiones racistas. O sea, elige a un afro. No. Ahí viene un ejemplo. Para mí, yo sí creo porque la gente de color en Estados Unidos está en un 20% de la población. Sí, nada más que es el 20% que se convierte en el blanco favorito de cualquier policía, que porque un chavito se mete, pone esta taza y le meten un balazo. Estados Unidos, estamos tratando de hacer una radiografía sociológica de Estados Unidos. Yo lo que sostengo es que cualquier pueblo corre estos riesgos, estas amenazas, estos peligros. Porque el hecho de que llegue Obama y la torpeza del Partido Republicano de oponerse, porque fue una resistencia total. Claro, por eso no hay reforma migratoria, por eso no hay embajada en México, por eso no hay un embajador en México. Y desde mi punto de vista, Obama es un gran líder, ¿o le vas a negar que es un gran líder? Yo creo que es un hombre muy importante en la historia de los Estados Unidos. Es un gran líder. Que marca el principio de lo que pudo haber sido la dignificación de la política americana. Pudo haber sido, pero no lo fue porque hubo una barrera que lo impidió. Yo creo que triunfó. Lo banquer, las relaciones con Cuba, que ya hablaremos de eso. Pero todo superar la crisis económica. No. Nada más que desafortunadamente sí se da este fenómeno. Porque es lo que está haciendo Trump. Las relaciones con Cuba, todo el mundo llegó tarde a prever el asunto de Trump. Son una ofensa. ¿Por qué todo el mundo llega tarde al fenómeno Trump? Nadie lo vio venir. Todo el mundo llega tarde porque era algo tan grotesco que en un principio nadie lo quería tomar en serio. No, yo creo hasta que se convirtió en una cosa seria y real. Yo creo una cosa, Fer. Yo creo que nadie se dio cuenta porque estamos dentro de una democracia donde el espectáculo es lo que triunfa, independientemente de las consecuencias que tenga lanzar a un loco como Trump a la Casa Blanca o a la presidencia de cualquier país. Entonces yo creo que ha sido... Ahora, por supuesto, los republicanos en este momento están pagando los costos de empujar y de permitir que un Donald Trump se haya incorporado a la carrera por la presidencia en Estados Unidos. Pero tú dices, ¿por qué no se dieron cuenta? Bueno, simple y sencillamente porque al final del día los partidos luego pues eligen, veamos el caso mexicano, eligen a cualquier candidato, ¿verdad? Independientemente de los costos que tenga para el partido. La verdad yo no me he puesto a analizarlo en serio, digamos, creo que de leer cabezas y notitas pues se puede hablar, pero se dicen muchas tonterías. Yo creo que lo que sí alcanzo yo a ver muy claramente, hasta ahorita a lo mejor soy optimista, lo que realmente representa Trump es la crisis del Partido Republicano. Sí. Más allá que la crisis de los Estados Unidos. Los desfondó la llegada de Obama. O sea, sí, como dijo Obama en un momento determinado, a mí no me pueden hacer responsable de la crisis de ustedes. ¿Por qué? Porque bueno, ¿por qué llega Trump? Pues también frente a la bola de mediocres que se le presentaron enfrente. El Jeb Bush. Es una crisis del partido a de lo Lincoln. mejor todavía soy optimista, digamos, y no le doy tanta potencialidad. Pero es clarísimo, digamos, Nacho, que lo que el señor ahorita condensa es la crisis del Partido Republicano. Y la crisis de los demócratas, que no pueden encontrar a nadie más que a una mujer que ya pasó su mejor momento político. Ahí no tienen otro demócrata. Lo interesante, digamos, y te muestra cómo ese país es bastante más complejo de lo que uno cree, es
¿Cuándo había habido en Estados Unidos un candidato, digamos, que se dice socialista y fuera exitoso? Sanders. Sanders, que es el rival, digamos. Es el otro extremo. O sea, que el problema de Hillary con Trump, primero tiene que, antes de incorporar, si llega a la Casa Blanca, a los de Trump, ¿qué va a responder, digamos, a lo que está planteando Sanders, que tiene además mucho de sentido común? Simple y sencillamente dice, bueno, ¿por qué no vamos a tener un sistema de bienestar así, asado, si Europa sí lo tiene? Y todos, no, es carísimo, y las aseguradoras no nos van a dejar. Dice, bueno, ¿y por qué los europeos sí pueden tener un sistema de bienestar, Nacho, como el que tienen? Pero mira, Nacho, ahí estás partiendo de una división que ya está superada. Eso de izquierda y derecha. Sanders, no sé si izquierda y derecha. Yo lo veo oponiéndose al Tratado de Libre Comercio. Bueno, eso, espérate. No, ¿tienes? Ahí hay un punto clave. Ahí hay un punto clave. Los dos, digamos, el candidato republicano, Trump, y Sanders, sí son bien proteccionistas. ¿Sí? Los dos. Claro. Y ahí sí apelan hacia un pueblo norteamericano que les están vendiendo la idea de que los tratados de libre comercio son malos. Cuando vas a tener, porque ya están las cifras. Y se oponen a este 6 millones de gente perderían su trabajo en Estados Unidos. Primero que tiene... Están ligados con el comercio. Primero eso de que el libre comercio permea en todo el mundo es relativo, porque en todos los países de a de veras tú le rascas y hay proteccionismo. Segundo, el discurso proteccionista tiene mucho de nostálgico, porque en realidad ya no puede ser tan proteccionista. A la hora que llegas y te sientas ahí, ya las cosas son bastante más complicadas. Mira, condición humana, volvemos, y eso lo he dicho en varios programas, condición humana. Ahí está Lionel Jospin, que encabezó y no se firmó la Constitución Europea, porque se opuso la gente que navega con bandera de izquierda. O sea, para mí esa terminología ha quedado totalmente en el olvido. De modé. Pero hay una terminología que no está de modé y que es la que está detrás tanto de los republicanos como de una buena parte de los demócratas en los Estados Unidos. Y ese es... Odio. Y se dicen dos palabras. Odio. Supremacía. Y la supremacía americana implica el desprecio a quienes no son como ellos. Y esa Pero leyenda, fíjate la contradicción, porque Trump es prácticamente nieto de migrantes. No importa. Condición humana. Todas las contradicciones nos llevan a la confirmación de las tesis. ¿Por qué? A ver, nunca había habido más violencia contra las minorías étnicas en los Estados Unidos que cuando llega un presidente negro. Terrible. Y yo sé que es condición humana, sí, pero como dijo un clásico, la política pretende domar la condición humana, porque si no, estaríamos en la caverna en donde la condición humana se expresa en los términos de la macana. No. Tú conoces lo de la macana, Sí, ¿no? conozco lo de la macana, pero no. Bueno, entonces, porque estás ignorando una condición humana que es buena. O sea, todo es malo. La condición humana sí. La condición, todo. Totalmente. Estás, como dijo... Estás vacío del cerebro. Perdona, como dice el poeta, en el hombre existe mala levadura, mas el alma simple de la bestia es pura. Y cuando digo la bestia estoy hablando del lobo de Gubia. Porque así decía Rubén Darío. En el hombre existe mala levadura. Kant decía que el hombre está hecho de leña, de árbol torcido, ¿no? Ahí radica exactamente el triunfo de Trump. Es decir, precisamente lo que está demostrando o lo que está tratando de decirle al pueblo norteamericano, señores, nosotros somos una supremacía, somos la primera potencia, que ya dejamos de ser, pero yo les garantizo que vamos nuevamente a convertir a Estados Unidos en esa potencia imperial. Ahora, yo creo que Trump, por supuesto, preocupa al Partido Republicano, pero más le debe de preocupar a México. Porque, mira, Obama dijo algo muy cierto. No puede hacer nada. Claro, Trump es espectáculo, pero aguas, Porque Marco Rubio y Ted Cruz son, señores, a lo mejor hasta peores y más radicales que el mismo Trump. Ahora,
de cualquier manera, creo que México debería de estar profundamente preocupado porque ya se llevó, al convertirse México en el centro o uno de los centros más importantes del debate dentro de la campaña de Estados Unidos, está radicalizando, ya radicalizó la postura de la relación exterior de Estados Unidos con México, ya la radicalizó. Es decir, ya la está llevando a un extremo que a lo mejor incluso ganando Hillary, de alguna manera va a tener que cumplir. Está exacerbada ese sentimiento. Claro, no podemos dejar de observar. Aguas. No es posible dejar de observar que el presidente de los Estados Unidos que más mexicanos ha deportado se llama Barack Obama. Claro. No, sin duda. Entonces eso, digamos, sí nos cae bien, es un líder, tiene una perspectiva. Y ahí están atoradas etcétera, varias etcétera, leyes porque está la cuestión de los Dreamers y todo lo que él está impulsando para ayudar. Sí. Porque eso y le dio también a los mexicanos, a los 5 millones, o cuántos son, pero 11. El bloque, pero que son ilegales, y les permitió legalizarlo. Una cosa, el muro con el que amenaza Trump a México ya lo fue construido en el Capitolio. Es el muro legislativo que no deja pasar nada. Los republicanos han saboteado a su gobierno durante los 8 años de los 2 términos de Obama. Yo creo que ha demostrado que con coraje, con actitud, con convicción, ha salido adelante. Pues no ha salido adelante, porque no hay reforma migratoria y la reforma social está... Para los que nos dedicamos a la ciencia política y politólogos, o como lo quieras llamar, es un momento muy interesante, porque la presidencia de Obama te muestra la crisis del sistema político norteamericano presidencialista que siempre había podido, digamos, sobrevivir con gobierno dividido. Y ahora ya no. Era el ejemplo del presidencialismo. Y al mismo tiempo, lo que te vendían como la alternativa al presidencialismo, que era el parlamentarismo, tienes el caso de España, que llevan 3 meses y no pueden formar gobierno. Por la misma división y por la misma fragmentación. Oye, y escuchas. Entonces, los modelos tradicionales del sistema político, ante la fragmentación y la polarización política y social que hay en cada país, está haciendo crisis, digamos, a las formas de gobierno que eran las básicas. El caso español es comprensible, Nacho. El caso español es comprensible. Y el otro también te lo puedo explicar. Los dos son comprensibles. Porque los españoles llevan muy poco tiempo jugando con estas reglas. Y aparte, mira, hay que escuchar a Pablo Iglesias, a Albert Rivera y el otro. Tiene otro. Siempre te vendían que una de las virtudes del parlamentarismo es que formabas gobierno, pasara lo que pasara. Hasta que no lo pudiste formar. Como en Italia. Pero fíjate cómo aquí tiene relevancia la figura del rey. Aquí tiene relevancia la figura del rey y la monarquía, porque mal que bien ahí está. Es su única tarea. Su única enclave. Su única, creo que es el artículo 44, algo así. Y ahí el rey se vuelve no rey, sino como un presidente. Como el jefe del Estado. Que fue el caso de Juan Carlos I. La existencia de un presidente de Juan Carlos, que te permite, digamos, resolver el problema de gobernabilidad, como dirían. ¿Te acuerdas de Juan Carlos? Cómo se pone el uniforme y se enfrenta a Tejero. Aquel antecedente. Después de haber estimulado el golpe. Mira, lo cierto, Fer, es que a partir de la próxima semana vamos a comenzar a vivir un capítulo muy interesante en la historia del mundo con la visita de Obama a Cuba. Y yo creo que Obama, sin duda, a pesar de todos los obstáculos que se le han impuesto, ha tratado de recuperar la respetabilidad, tal vez no el liderazgo, pero sí la respetabilidad perdida de Estados Unidos en el mundo. Y también intentado construir, creo, en mi opinión, un nuevo orden mundial. Sí. Y yo creo que el restablecimiento, la normalización de relaciones con Cuba es uno de los mensajes. Y otra cosa, Beatriz, porque recuerden que ya no intervenía solo Estados Unidos. Ahora venían los acuerdos y eran varios países, por ejemplo, en el caso de Irak o en el caso de Afganistán. Bueno, o sea, dejó de ser el gendarme del mundo. Y la crítica que se le ha hecho por retirar las tropas de... Que puede regresar, sí. Sí, el Partido Republicano estará ahí infartado y de los corajes que hace y bloqueando a Obama, pero sacó adelante lo de salud.
Claro. Sacó adelante la economía. Sí. Por primera vez Estados Unidos no está importando petróleo y está apostando por nuevas energías. O sea, es una presidencia que avanzó muchísimo más de lo que claro creemos. que sí. Bueno. Claro que sí. ¿Hasta dónde? A pesar del bloqueo de los republicanos. Sí, exactamente. ¿Hasta Yo creo dónde? que es lo que más entripados los tiene. Se puede desde México. Digo, ya trajeron a la señora Marín, que fue tesorera en el Tesorera. Firmaba los dólares. Para decirle a los mexicanos, oigan, aguas, hagan algo con su comunidad. Mira, México no puede hacer absolutamente nada. Nada. Aquella otra gente tiene otra mentalidad. México, a partir de esto, tendrá que transformar la lectura oficial de los textos. Ya no tendremos que leer a Juárez, ya no tendremos que leer a los grandes hombres de nuestro pensamiento. El libro de texto tendrá que ser, si Trump llega, tendrá que ser las lamentaciones de Jeremías. Porque vamos a sufrir más que el sabio Job y ¿no? Porque viene la diáspora. ¿Sabes una cosa? Hay cosas en las que plantea Trump. Yo creo que México sí puede hacer algo muy importante. Y es llevar al Congreso a los mejores hombres y mujeres, y también llevar al gobierno a los mejores hombres y mujeres. Juan José, porque ejemplo. yo sí creo que se viene una investida. Y si tienes una clase política y si tienes un Congreso mediano o mediocre, aguas. Adiós. Claro. Pues yo creo que eso... Nos buen quedamos final. con ello. Les agradezco Vamos a ver mucho qué pasa de aquí a allá, pero... En junio tendrán que estar ya los dos candidatos. En julio tendrán que estar los dos candidatos. A mí me parece que estamos esta semana frente a un peligro serio. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y si la solución es la que dice Trump, si la solución es la que dice Beatriz, entonces la solución la veo muy más difícil. La veo más lejos que el peligro. Pues mi querido Rafael, gracias. Beatriz, muchas gracias. Mi querido Fer, buenos días. Gracias. Gracias. Nacho, Fer, gracias. nos Vamos a un estamos corte y viendo. regresamos.